Bienvenidos a otro capítulo más de Mediación del Alma. Hoy vamos a hablar sobre un tema fuerte que es el bullying. Bienvenidos a Mediación del Alma. Creemos que todo conflicto tiene una raíz más profunda. Aquí el derecho se ejerce con conocimiento y conciencia. Este espacio no es asesoría jurídica ni consulta terapéutica. Compartimos reflexiones para mostrar cómo abordamos los asuntos legales desde una mirada humana y consciente. Cada caso es único y requiere un acompañamiento individual, porque cuando se atiende el origen, la justicia se vuelve real y trasciende. Y vamos a empezar a platicar sobre qué es el bullying y en qué áreas se manifiesta. Pues como tal el bullying es violencia, ¿no? Desde esta área legal es violencia. Si bien el bullying no es un delito, o sea, no está así en el Código Penal, pero sí las conductas que lo conforman es violencia, ¿no? Sí, están estipuladas. Como violencia. Reconocidas en el código, sí. Sí, como puede ser lesiones. Acoso. Acoso. ¿Qué es un acoso, no? Sí. Al final del día. Violencia Escolar. emocional, violencia psicológica, violencia física, sí. El bullying, desde la mirada sistémica, es un desorden emocional en la forma en que la persona se relaciona con alguien más, ¿no? O sea, hay emociones que llevan a que tenga esta conducta, que es la forma en que encontró de relacionarse, ¿no? Entonces, sería entonces un desorden en el poder de alguna persona. puede ser, sí, también. O sea, ¿Cómo puede que ser en que el la poder? persona emocionalmente se sienta pequeño y entonces el bullying es una forma o sea, me siento grande cuando te agredo, Enaltecerme. pero es la forma distorsionada, ¿no?, que ha encontrado de relacionarse. Sí, como un mecanismo de defensa, ¿no? Por así decirlo. Pues más que de defensa. Es la forma en que encontró de relacionarse con alguien más. Jodiendo, digamos, ¿no? Así se relaciona. Sí, yo conozco personas, o me he dado cuenta en personas en donde cuando se sienten como opacados, humillados, y solamente por el tema de la distorsión, humillan, ¿no? O reaccionan y empiezan a ejercer esta violencia, a lo mejor psicológica o física o económica, tal vez, o sea, ¿no? Por meras inseguridades, Por ¿no? meras Porque hay inseguridades. ocasiones en donde no, o sea, nadie le está provocando, nadie le está haciendo caso y con una palabrita detonan, como si alguien les estuviera atacando. Sí, claro, porque al final el bullying tocas una herida individual que se vuelve colectiva, ¿no? Ujú. Sí. Por ejemplo, Cristi, si pusiéramos un caso hipotético, no sé, un niño cambia de escuela por acoso constante. Los padres denuncian, pero la escuela minimiza. A la par, en terapia aparece una historia familiar de exclusión. ¿Qué corresponde al derecho y la pregunta de qué corresponde al derecho y qué corresponde al sistema familiar va para ti, la otra para nosotros? Para Pero ustedes. sí. De la parte emocional hay que mirar el dolor. O sea, ese niño, esa niña o esa persona, ese victimario, digamos, porque hay una dinámica víctima-victimario. Exactamente. Ese victimario acuérdense que todos tenemos las razones más profundas para ser como somos y hacer lo que hacemos. No justifica. Pero hay un dolor ahí en esta persona que no está siendo mirado, que no está siendo trabajado, que no está siendo contenido, ¿no? Pero también hay lealtades familiares, pero también hay temas de autoridad, pero también no hay límites, pero también hay excluidos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que influyen en una persona que está haciendo el bullying hacia alguien más. Sí, el tema es aquí observar, ¿no? Porque en efecto, como mencionas, son muchas las vertientes, ¿no? Entonces, algo tienes que observar, ya sea en la víctima o el victimario, ¿no? O sea, Sí. supongamos, en este caso, la víctima es observar por qué está siendo víctima de bullying, ¿no? Los papás ser completamente sinceros o honestos, ¿no? De qué no estoy viendo, qué no he visto, qué no he atendido, En casa. ¿no? Porque desde ahí también desde ahí empieza el tema de minimizar, porque lo mencionas, ¿no? Que a lo mejor en la escuela minimizan la violencia, pero también desde casa es importante no minimizar, ¿no? Pues también reconocer
quién es tu hijo, ¿no? O ¿Qué conductas tiene? qué conductas tuvo. Sí, pero a ver, imagínate que alguien, o sea, en este caso hipotético, el que está ejerciendo el bullying, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que él no fue buleado en su casa, ¿no? Y que este tipo de cosas lo hace sencillamente por pertenecer. Sí, Porque lo hace igual que alguien más, como su papá puede ser, ¿no? En muchas ocasiones solo vas repitiendo patrones, vas existiendo y vas replicando lo que ves en casa. Y hay veces que, sí, muchas veces puedes detenerte o debes detenerte a pensar y a ver qué estoy haciendo como Y a papá observar, cuando tienes la justo. conciencia. Pero cuando no, cuando sigues viviendo como un niño buleado que fuiste y después lo llevas a tu adultez y se vuelve tu forma de vida, no tienes estos recursos para poder determinar si tu hijo está haciendo o no algo que esté causando un daño a la sociedad o a otra persona. Muchas veces quiero pensar, o al menos los casos, no quiero pensar, los casos que yo he visto relacionado a esto, generalmente son niños que vienen de familias completas, de dinámicas generacionales, acostumbradas a bromas pesadas, bullying, donde ellos lo califican como bromeamos mucho, somos muy alegres, Está somos muy normalizado, divertidos. vaya. Está muy Sumamente normalizado. y más en México. Ya se ha regulado un poco, por eso es que hoy existe este término bullying, ¿no? Antes, yo he escuchado a muchas personas que justo dicen, es que antes no era así. Antes, podías bromear o jugar o molestar a tu compañero y no pasaba nada. Ahora la generación de cristal, y es que a ver, siempre ha sido... Sí, siempre ha habido el bullying. Siempre ha existido el bullying, sí, pero siempre ha tenido este mismo peso emocional, ¿no? Simplemente antes no estaba bien o no lo observaban o No no se le daban ese visualizaba. valor, no le daban ese valor, pero No al se final, hablaba. al final siempre ha Exacto, sido sí. exacto. Sí, sí, o sea, el bullying era como entre muchas otras cosas lo que no se hablaba, ¿no? Que estaba normalizado. Sí, porque justo desde casa pues no enseñas a crear límites, a poner límites, ¿no? A hablarlo, si ya le dijiste a la miss eres un chismoso, entonces como todos te van a catalogar de chismoso, es como de, ¿y? Justo, acabas de decir algo importantísimo, desde casa. A mí, yo voy a platicar algo de muy personal, por ejemplo, con mis hijas. Cuando yo veía todo esto, porque a mí sí, evidentemente, como muchos de nosotros, yo creo que la mayoría de las personas me hicieron bullying en distintos niveles educativos, y yo estaba preparando a mis hijas, pensando en toda esta preparación escolar, y decía, ¿cómo hago para evitar esto? No lo puedo evitar. Pero ¿cómo las preparo a ellas para recibir esta información y que puedan hacer algo distinto a lo que yo hice? Entonces utilicé muchos cursos, muchos mecanismos, y llegué a un punto en donde hablé con ellas y les dije, ¿sabes qué? Hay veces que yo me enojo, hay veces que yo digo cosas que no me gustaría decir, no las puedo controlar y no es tu responsabilidad. Es siempre mi responsabilidad saber controlarlo, pero hay veces que no lo puedo evitar. Te voy a pedir, por favor, que si en algún momento de tu vida, cualquiera que sea, yo te sientes agredida por mí, sientes que yo estoy haciendo algo que a ti no te gusta, que no te gusta cómo se siente tu cuerpo, que no te gusta cómo se sienten tus oídos, algo no te gusta, me digas, alto, no me vas a tratar de esa manera porque me estás lastimando. Aunque sea tu mamá, es más, de la primera persona a quien tú debes defenderte si algo pasa es de tu mamá. Y de tu papá y de tus hermanos, de las personas más Pues sí, cercanas, porque es su porque primera quien te esfera, ama, ¿no? Es claro. la primera esfera. quien te entonces, ama no te va a tratar mal. Y si te tratan mal, entonces hay un problema con esa persona, no contigo, con esa persona. Entonces, fue algo que yo, la verdad, cuando se los dije, lo hice con muchísima conciencia y dije, espero que esto les funcione. Pero pues no iba a saber, yo pensaba esperar los resultados hasta que fueran a la escuela. ¡Oh, sorpresa! Los resultados vinieron cuando ya me enojaba que ellas iban creciendo y pues ya, en la niñez, pues ya yo me enojo, ya les digo cosas y me dijeron, a ver, a mí no me gritas así, mamá, a mí no me hablas así. Y dije, bueno, ¿cómo lo tomé yo? En mi enojo fue otra cosa, pero dije, wow, qué bueno que les estoy dando estas herramientas porque eso les está enseñando a decir, no me tratas así. Desde chicas. No me gusta cómo me siento cuando me tocas de esta manera. Y puede ser solo un toque de, oye, deja eso, o, oye, te hablé, y no me toques así, no me gusta, mi cuerpo no se siente bien. Y desde ahí empiezas a poner límites. Pero pues nosotros crecimos sin eso. Y también crecimos con etiquetas, ¿no? Fuimos niños muy etiquetados.
el chillón, el sensible, ¿para qué lloras? Llorar no resuelve nada. Ya vas a llorar otra vez. O sea, ¿no? Entonces, y el bullying, a final de cuentas, es estar etiquetando de alguna manera. Es que está tan integrado ese vocabulario, ese vocabulario que calificamos, ¿no? O describimos hacia la gente, ¿no? El gordito, el morenito, el flaquito, el chaparrito, el orejón, ¿no? O sea, está muy integrado, o sea, y luego por mucho que lo quieras evitar. Al o sea, lado es del como- gordito de Ajá, o sea, es como muy automático, ¿no? O sea, sí hay que crear conciencia en eso y cada vez... reeducarte. Ajá, Reeducarte sí. tú como papá, porque al final ellos repiten lo que ven en casa. No es lo mismo, por ejemplo, que yo les digo a mis hijas, no es lo mismo decir, ella es una mentirosa, decir, ella me mintió en Mintió, este exacto, momento y esto me causó exacto. tal. Pero no quiere decir que sea una mentirosa. Claro, Sí, hay definitivamente. muchos factores que pueden determinar las acciones momentáneas y no calificar. O no hablar, por ejemplo, de cuerpos ajenos, o no hablar de características físicas como discapacidades o cosas así. A ver, esto se llama empatía y esta persona simplemente es distinta. Todos somos distintos. Y de cosas fisiológicas también, ¿no? Que son normales, como mucha burla en casa o en los niños chiquitos de si tienen flatulencias y ¡ay, ja, ja, ja! No, a ver, espérate, son cosas fisiológicas totalmente normales, ¿no? Creo que es mucha conciencia de los Mucha adultos. Bueno, ahí luego ponen etiqueta, ¿no? El pedorro. El pedorro. Por O sea, al eso final digo- es bullying. Sí, y lo hacen, o sea. El hediondo. Te juro que lo quería decir desde hace rato. Jennifer se O lo sea, estaba Que llora. El vómito verbal, así. No, a ver, yo sufrí mucho bullying en la Yo primaria. creo que todos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí estabas Yo sí, flaco, sí Pero es que estabas estaba alto, ¿no? normalizado O sea, antes. Yo no sé ni por qué me buleaban. Si yo era perfecta. Sí, yo entiendo. O sea, hello, no veían bien estos ciegos. ¿No? No, broma. Pero sí me buleaban horrible. Y ¿sabes qué? Yo ahorita justo haciendo conciencia a través de mi hija jamás ha sufrido bullying, gracias a Dios. Pero a mí me daba pena decirle a mis hermanas y a mis papás que yo tenía bullying. Pero pena. No miedo. No, no sé, aparte también sentía que si les decía me iban a decir, "Ay", no sé, no le iban a dar. Ajá, pero me daba pena. Me daba pena decir, oye, ¿qué creen que me están haciendo bullying por esto y esto y esto? Bueno, antes no existía el bullying, ¿no? O no sé, no existía el ¿Te van a decir término. que no te sabes defender? No, fíjate que eso No, sí. ¿qué iban a decir eso tus papás? No, yo no creo que me fuera a decir eso, ¿eh? La verdad es de que no, mi mamá sí era un poco pasivo-agresiva. Un poquito nada Un más. poquito. Entonces, seguro si hubiera hecho algo, no sé si lo correcto, pero si hubiera hecho algo, pero me daba mucha pena a mí decir que... Pero fíjate, a mí llegan casos, o sea, yo de repente le estoy dando sesiones a personas que encontramos el origen de sus traumas en la escuela cuando fueron bulleados. Sí, claro, por supuesto. ¿No? O fue ahí, o fue en la casa, pero reafirmado en la escuela. O fue en la Exacto, escuela, es lo que te iba a reafirmado en decir. casa. Seguramente O inició sea, en casa y pues reafirmaron con mayor peso en la escuela, ¿no? Y ahí es donde como que se abrió más la... O a veces no necesariamente tiene que iniciar en casa, sino en casa simplemente no tienes las herramientas para tener seguridad y que este tipo de cosas Sí, no te totalmente. afecten tanto. O sea, Sí. puede que en mi casa no me violentaban, no me hacían bullying, no nada, simplemente no me hacían caso. Y entonces, Pues ahí hay algún tipo de violencia para como siendo niño. ajá, violencia, pero no es como que me dijeran, es que eres gorda, o eres flaca, o eres alta, o tal. O eres Sino en la mensa, o eres lenta, ¿no? O sea, Entonces, a ver, esa es la realidad en la que vivimos. Así. Por así- decir menos mensa, ¿no? Porque mi abuelita me decía más todavía. mi pregunta aquí sería entonces, ¿creen que el bullying era diferente en nuestros tiempos, en los tiempos de nuestros papás, y ahora es otra situación? ¿O creen que sigue siendo el mismo? ¿O se aborda de diferente manera? O como dice Jenny, esta teoría que dicen de la
¿Que antes no cristal. era bullying? No, de la generación de la generación de cristal, y que entonces ahora los niños con cualquier cosa, Se rompen. o sea, que es lo que se dice esa teoría, ¿no? Qué bonito que por cualquier cosa hoy en día los niños tengan esa... Necesidad. no necesidad, esa facilidad, por así decirlo, de romperse, ¿no? O sea, no de romperse me refiero a, sino como de expresarse y decir, a ver, me está molestando esto, o que el Me niño incomoda. pueda tener esa La libertad vulnerabilidad, de esa libertad, vulnerarse, exactamente, ¿no? O sea, qué bonito. Qué increíble, la verdad, porque desde ahí, desde chiquito, empiezan todos estos temas de reprimir esas emociones, ese dolor, ¿no? Y qué bonito que exista hoy ya esta regularización y se pueda... Yo creo que el bullying ha sido el mismo a lo largo de todo el tiempo, pero la forma en que lo Sí. hemos abordado es diferente. No, y aparte sí ha crecido. Sí, yo Ah, también sí, creo que sí, sí, es sí, sí. distinto Como porque además... como no se atendió en su momento, como debió haberse atendido, sí ha escalado. Ahora, la pregunta también es si se está atendiendo hoy, porque, a ver, un bullying actualmente hay diferentes elementos, diferentes partes, ¿no? O sea, el agresor, la víctima, la escuela. Se compone de diversas los cosas. los papás del agresor, los papás de la víctima, los testigos, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, yo no sé qué tanto hoy, o sea, la escuela entiendo, en las escuelas tienen protocolos y demás. Protocolos de ¿no? anti-bullying. Ajá, y que antes no existían, por ejemplo, ¿no? Antes era de te la aguantas porque te la aguantas. Es más, ni digas que te molesta porque te va peor, ¿no? Y hoy la gente, hoy las instituciones están abordando estos temas con estos protocolos anti-bullying, ¿no? Pero ¿qué tanto están siendo efectivos? Fíjate que hace un poco tiempo platiqué con una persona que es... recién la conocí, platiqué muy poco. Entonces, lo único que sé es que es maestra de preescolar. Y estábamos hablando de este tema. Y ella comentó, es que ahora con los protocolos de crianza respetuosa, que así es el nombre correcto, ella no lo dijo de esa manera, desde ahí noté que no estaba preparada, a esto voy. Los protocolos de crianza respetuosa y anti-bullying, bla, 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 es horrible porque ya no les puedes decir nada a los niños. O sea, van y lloran y se quejan y todo te descuentan, te quitan puntos, a ti como maestro te hacen no sé qué y no sé qué. No, es que a los niños sí, obviamente les hace falta de vez en cuando una nalgada a tiempo. Entonces, desde ahí yo dije, a ver, no la voy a criticar a ella, su vida, sus cosas, pero lo que yo estoy entendiendo, lo que entendí con eso fue, los maestros no están teniendo el abordaje necesario Bueno, es que para también estos hoy hay protocolos, niños porque- que van y le dicen a sus papás y van y regañan a los maestros. O sea, también hemos caído como en cierta exageración. Bueno, ¿no? o sea... Hay sus extremos, ¿no? Ajá, En es que todo, yo creo como Sí, todo. pero a ver, te voy a poner un ejemplo, perdón que las interrumpa. Con el comentario, yo solamente vi el comentario que ella hizo. De vez en cuando los niños necesitan una nalgada. O sea, su idea, si es de un tema de violencia, evidentemente denota ser una persona que hace bullying, que hace muchas cosas. Por los comentarios que ella hizo, me queda claro que eso no es una maestra que esté preparada para esto. Entonces, si ella es pasivo-agresiva, evidentemente el niño que es tratado con una crianza respetuosa va a ir y le va a decir, oye mamá, la maestra me dijo, órale, muévete porque pareces lento, lo que sea. ¿no? O te debería dar una nalgada a tu mamá, ¿no? Ajá, Para que... exacto. Evidentemente ahí el niño va a reaccionar y va a decir, oye, esto yo no lo veo en mi casa. ¿Y cuántas personas realmente sí ¿No? piensan así? O sea, Sí. el lema de una nalgada a tiempo es el correctivo perfecto, una cosa así. Entonces, creo que, bueno, en alguna vez tomé un taller en CONAPRED, cuando todavía existía CONAPRED, y ahí este taller hablaba justo de la erradicación de la violencia, ¿no? En todas sus esferas. Y me acuerdo que uno de los módulos era los derechos de los niños, y ahí hablaban de los niños y los adultos mayores, y hablaban de esta figura que es el adultocentrismo. Básicamente es esta posición jerárquica de poder de un adulto frente a una persona, como una persona de tercera edad con menos capacidad, o un niño que no tiene las herramientas para defenderse. Y al tú ser mayor, al tú tener otro tipo de poder sobre ellos, ejerces ese poder, ¿no? En contra, como
pegándoles, regañándoles, humillándolos. Gritándoles, ¿no? Exacto, entonces Imponiéndose. eso es un tipo de violencia, sí, está perfectamente delimitado en la ley, en sus diferentes reglamentos, y la gente no lo ve. O sea, yo te apuesto a que muchos les vas y les dices, oye, tu comentario es violencia, este comentario de una buena nalgada a tiempo, y dicen, no, claro que no es mi forma de es educar. importante mencionar, ¿no? O informar cuáles son los tipos de violencia, ¿no? Bueno, hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un violentómetro. Claro, Sí, claro, sí, Que está pegado claro. en las fiscalías y en Claro. los Y yo centros cuando de lo vi servicio. dije, ay, o sea, desde aquí ya está. Es que, ¿sabes qué? El ¿Cómo? ¿Cuándo? adultocentrismo viene desde que una persona dice, yo no tengo hijos o no me gustan los niños y por eso yo no tengo que criar o mira a tal persona cómo cría a los niños. Eso es el adultocentrismo también, en donde invalidas a las infancias. Son personas. O estos comentarios cuando dicen, es que ya piensa, ya puede escoger su ropa. Siempre ha pensado. Siempre ha podido escoger Si su no es tarugo. ropa. Sí. O esto de, si no es tonto, sí, siempre. O sea, Es que no entiende, está chiquito, ¿no? Ajá, también. sí. Ay, yo digo, a ver, Entiende o sea, más que tú y yo juntos. o son sea. niños, O cuando no los pendejos, papás perdón, o sea. eligen la comida de los niños, ¿no? O sea, no, esto no porque no te lo comes. No, yo ya te conozco y no Bueno, te es que conozco. mira, Son hasta la versan muchos sobreprotección es violencia. Porque lo veo que está medio tarado, medio menso, medio inútil, medio, ¿no? Está medio pendejo este. La sobreprotección es violencia. Sí. También. Pero bueno, yo me acuerdo que estuve un tiempo en una relación donde una persona, uno de mis entrenadores me decía, ¿qué violencia sufres todos los días? Yo le dije, no. Ay, vieras cuánto me ama, ¿no? O Qué a gusto sea, estoy aquí. Sí, y me ama y lo hace porque me ama y al paso del tiempo digo, no, ¿cuál me amaba? O sea, estaba yo muy acostumbrada a esa violencia. Claro, es que empiezas como a Normalizarlo. normalizar y a integrarlo. O sea, una vez ya que lo normalizaste, lo tienes tan integrado Sí, claro. que no te parece. Yo digo no que es puedes- como, además tu cerebro como el está pez en el agua, acostumbrado. ¿no? Que ni sabe que está en el agua. Así Exacto. yo ni sabía que estaba en la violencia, ¿no? Y Exacto. después mirarlo, pues es doloroso. Es muy doloroso. Sí, lo mismo pasa con los niños. Los niños no saben que son violentados hasta que salen al mundo exterior y se comparan con otros niños. Un niño que es pobre no sabe que es pobre hasta que sale y ve que otros niños tienen más comida, tienen ciertos Más juguetes. recursos, y O entonces replica se dan las cuenta que es actitudes, ¿no? Porque le pegan, va y pega y dice, pues es que a mí cuando Y esa es algo su no les normalidad, gusta, yo pego. y lo hacen por defenderse. Muchas personas crecen toda su infancia, su niñez, su adultez, mintiendo en su normalidad. Y para su normalidad está bien, porque tuvieron que mentir de que no se comieron una tortilla de más para que no les pegaran. Tuvieron que mentir de que la hermanita sí llegó puntual a la escuela para que no le cargan la responsabilidad. Sí, fíjense, ahorita que hablamos de todo esto, me llegó a la mente yo tengo a mi cargo 2 sobrinas, ¿no? Y una de ellas, la mayor, en algún momento hizo un logro muy padre y yo llegué y la abracé y le dije, mi amor, felicidades por este logro, te felicito. Y me dijo, ya la regaste. No me abraces. No me gusta. Y fuimos a terapia y yo decía, ¿cómo? Pues no está acostumbrada. Y la terapeuta le dijo, dile a tu tía, te pido que no me abraces. Me siento violentada cuando me abrazas. Y yo así de, no, o sea, Ajá. porque estoy haciendo algo que a ella no le gusta. Y en mi mente decía, pues no está acostumbrada. O sea, Claro. no conoce esto, pero se siente violentada por una muestra de amor. De hecho, el no respetar la decisión de alguien es violencia. Claro, y entonces yo no la estaba respetando. Y para mí era una muestra de amor abrazarla y festejar su logro con ella y cambiar ese chip. O sea, tuvimos que trabajar con ella para cambiarle este chip y pudiera recibir el amor. Claro. ¿no? Porque efectivamente, sí, yo no respeté su decisión de no abrazarla. Y viene ¿no? desde el adultocentrismo, en donde para ti la muestra de afecto está bien y fue no respetarla. Digo, ya habrá otra raíz y luego cambió y ella pudo Sí, recibir. y demás. ya lo puedo recibir Sí, y qué chido, ¿no? pero vino desde ahí, desde yo decido que te voy a dar un abrazo y eso también, híjole, a mí se me hace un tema fuertísimo. Yo, por ejemplo, yo no permito que nadie toque a mis hijas. Y Mi no papá, me, y sí, me parece o sea, súper papás. incorrecto
que hay veces que vas en la calle y generalmente las personas, los adultos mayores, les agarran el cachete, ay, qué lindo, que no sé qué. Me parece demasiado mal, porque ahí le estás diciendo al niño, tú puedes permitir que cualquiera te toque porque te vio bonito. Ay, bueno, a mí de niña me nalgueaban ¿Qué? mis tías, Ah. o sea, cualquiera. Ujú, ujú. Un día yo estaba ya, tenía como 25 años, estoy en el súper comprando y llega alguien y ¡pau! A mí y a otro en otro espacio, a otra amiga. Y resulta que, o sea, trabajamos en la misma empresa, llevamos el mismo uniforme. Y era mi mamá que me confundió con mi amiga. Y entonces dice, me dio una, o sea, ya que nos conocimos y todo, dijo, me dio una nalgada a tu mamá. Y yo, así me trata, ¿no? O sea, Sí. como normal. Y ¿no? la O chica. sea, ¿y la chica cómo? O sea, Sí. ¿qué es esta señora nalgándome? ¿No? Sí, por eso Pero digo sí que es- adultocentrismo nos compete a todos, aunque no tengas hijos, aunque a ti que no te gustan los niños y que dices, ay, es que lloran y es que son berrinchudos, pues también es tu responsabilidad, porque te están escuchando y están viendo tus actitudes y están viendo cómo te comportas y los niños van y replican todo. Entonces, también es Pero entonces responsabilidad el de bullying mucha es aprendido en gente. casa. No sé. Sí. O sea, Yo creo que es replicado en casa y aprendido en es forma social. yo creo que es como una conducta. Es una Sí, conducta. sí, es una conducta. Ujú. Es una conducta que subyace de muchos factores. Alguien me dijo hace un par de días, y vas a ver quién fue esa persona. Me dijo, yo no hacía bullying, pero me juntaba con los que hacían bullying para que no me hicieran bullying. O sea, ¿qué tanto? Buena estrategia. Pues sí, o sea, sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué tanto, o sea, qué tanto también tú estás o sea, para pertenecer, ¿En dónde queda claro. tu voluntad? Sí, sí. ¿sabes? O sea, tratando de Pero también puede ser un mecanismo de supervivencia. Claro. Sí. No, totalmente. No, aparte, Sí, yo porque creo que esta para él persona es sabía totalmente que sí, válido, porque que si iba no a es... sobrevivir. mira, mientras él justo no hacía bullying, pero lo hizo como para no tener esa violencia, yo lo veo maravilloso, porque mira, ni hizo daño, ni Pero tampoco... sí dijo, sí hizo. yo no hacía, Por eso. ahora sí hace. No, él dijo, yo no hacía, pero mejor me juntaba con los que hacían bullying para que a mí Pero no me él lo hicieran. hacía. O sea, él al final no está haciendo daño, ¿sí me entiendes? Fue una estrategia. Pero al final está siendo testigo. Sí, yo sí. Estar con ellos. Siento que sí sobrevivió Sí. porque sí a lo mejor sí le hubiera ido mal, pero no, o sea, en mi opinión yo no hubiera dicho, híjole, me voy a juntar para hacerles, sí, que le sigan diciendo. Siento que al final hay una víctima y alguien que está siendo Testigo, dañado. sí. ¿no? Al final fue es un testigo. delito. Callarte Sí, también, eso las es omisiones. delito. Sí, está fomentándolo, ¿no? Callarte también es formar parte Fue un de mecanismo de eso. supervivencia, pero fue testigo de. Sí. Entonces, pues, Muy no fue lo estrategia, mejor, pero sobrevivió. Pero creo que incluso a veces nada más volteamos a ver al que hace bullying porque es el autor principal, ¿no? Con la víctima. Pero a lo mejor hay detrás, y casi siempre detrás de un caso de bullying, los que yo he tenido oportunidad de atender, no es solo una persona, o sea, a veces esta persona única está orquestando todo un salón, Sí. está moviendo otras mentes, o sea, por eso creo que Y a veces son propiciados por los mismos profesores en las escuelas. Sí, sí, porque llega el profesor, también he tenido profesores que llegan a querer ya con una demanda de papás de familia y su comentario es que ya no se les puede decir nada, es que la niña no entregó la tarea y yo le dije que ya no le iba a dar más oportunidad de tener la tarea, ¿no? De traer la tarea, pero estamos partiendo de que está en una escuela muy humanista. Y resulta que a otro compañerito sí se lo deja hacer por alguna situación. Entonces la niña se va y se queja, y cuando se queja, la maestra la evidencia delante del salón, ¿no? A veces no es solamente el decirle tonta, o simplemente estar evidenciando a un alumno delante de todos sus compañeros, poniéndola en una situación solo a ella, ¿no? Ajá, entonces, y de ahí parten, porque los compañeros se agarran más de que están sostenidos por un criterio de un profesor y ya es constante. Entonces creo que es todo un entorno, o sea, Sí, muchos exacto. papás dejan a sus hijos en un lugar seguro y sí, o sea, tanto hay casos en donde el bullying no es tanto como hay casos en donde el bullying ya está llegando hasta que se suiciden por alguna razón, ¿no? Porque O ya con sale de esferas. temas muy graves de índole sexual y principalmente por
inicio de los profesores, hombres. Eso también es en Ay. ciertas escuelas, ¿no? O ya sabes, si te hablan, por ejemplo, de una carrera de danza en cierta escuela, sabes qué es lo que ocurre. En carreras de actuación, modelaje, natación, etcétera. Hay muchísimos factores que hay para que puedas determinar en dónde sí hay más bullying y en dónde no hay no tanto. Me encanta que menciones eso porque hasta qué edad estamos tratando de enfocarnos a lo mejor en la plática en una edad como de primaria, secundaria, Donde preparatoria, inicia. pero ¿creen que solamente en esas esferas? No, Yo en lo, no. yo en lo, Por ejemplo, en lo laboral también ocurre mucho. Sí, en los trabajos, en las redes sociales. Exactamente. El cyberbullying, ¿no? El O sea, cyberbullying, es correcto. Sí. Yo me acuerdo mucho que en la universidad, cuando ya estaba a mitad de carrera, y tuve un percance bastante incómodo con un profesor en medio de un salón de 50 alumnos, en un horario matutino, en una clase en la mañana, en donde, lejos de un acoso, sí, de un bullying, lejos de un bullying, fue un acoso sexual, ¿no? Entonces, y fue propiciado por un profesor que, bueno, era vaca sagrada de la institución, ¿no? Y al final, yo me recuerdo que hubo una compañera en especial que me brindó todo su apoyo, que de verdad sentí, incluso se metió en problemas ella como represalias, pero en el salón había amigos míos, amigos de carrera, que el señor por haber hecho un chiste machista y un chiste sexual, Misógino. sí, misógino totalmente, todos empezaron a reír y yo creo que hay que partir de, no solamente el bullying se hace porque le digas gordo o porque, ¿no? Una risa, o sea, hombres, cuando hagan un chiste o escuchen un chiste que esté inapropiado para una mujer, no, reírte no es no hacerlo, es reírte, es también participar en el bullying. Contribuir. No decir, profesor, no me parece que a mi compañera se le trate así, también es no contribuir. Ser omiso es contribuir, ¿no? Entonces, creo que parte de tantas esferas que a veces no lo visualizamos de tal, creo que se empieza a normalizar demasiado. Por eso es importante que las instituciones, los representantes de esas instituciones, en casa también, o sea, algo tenemos que hacer como sociedad para poder parar esto. Por eso hablaba yo en el ejemplo que les puse de la chica a la que conocí, que me daba cuenta que las instituciones sí aplican los protocolos porque se los exigen, pero ellos no tienen un acompañamiento para el personal para que les Una diga, preparación. vamos a ver de raíz por qué está pasando esto personalmente. Primero te voy a dar una capacitación y te llevas el análisis a tu casa y desde ahí me vas a decir con qué versión nueva vienes ahora, porque tal vez tú haces bullying en tu casa y cómo vas a defender a tus chiquitos aquí si tú siempre lo ejerces en tu casa, ¿no? Por ejemplo. Y sí, definitivamente es un trabajo personal en casa también, es hacer mucha conciencia, reeducarnos, porque muchas veces vivimos de generación en generación, como todo lo que hacemos, llevando este tipo de creencias o este tipo de acciones tan normalmente. Sí, fíjense, en el bullying generalmente hay alguien que es injustamente maltratado, que está siendo señalado, que está siendo juzgado, que está siendo criticado, y que muchas veces está siendo excluido de ciertos círculos sociales, ¿no? O sea, en escuelas como de, ay, ¿no? Él no. Exactamente, hacen un lado a esta persona. Entonces, o sea, el bullying también tiene un origen sistémico, ¿no? Si me están excluyendo o estoy siendo injustamente maltratada, ¿a quién de mi sistema familiar excluyeron, maltrataron, que me estoy identificando con esa persona? Y ese sería el verdadero origen. Que lo está integrando. Lo está integrando, claro. Porque la conciencia familiar dice, aquí falta alguien, aquí hay un excluido. Y entonces sabemos que generaciones más adelante de nosotros, más abajo de nosotros, entonces ese niño, esa niña, ese jovencito se va a identificar con esta persona y es su forma de incluirlo. Claro. Sí, totalmente. Pero ¿es el único factor? No, también hay lealtades. A lo mejor hubo un buleador en mi sistema y lo estoy haciendo igual que él. Yo justo ayer me enteré que mi papá también sufrió bullying. Entonces yo creo que es lealtad de mi parte. También, sí, claro. Sí. Entonces hay lealtad, hay exclusión, hay identificación, hay repetición, o sea, pueden ser varias cosas. Y se me ocurre ahorita justo lo que estabas diciendo, en alguna ocasión me dijiste, ¿no? Que
A veces una persona dice, yo no tengo conductas abusivas, yo no soy una persona abusiva. Pero derivado del trabajo personal que trae, ¿no? De abusos familiares, de todo tipo. Y tú me hacías una pregunta, ¿no? Me planteabas un tema. ¿Qué parte de tu vida o qué parte de las cosas que te están pasando o en lo que te está relacionando crees que está siendo abusiva o están abusando de ti? ¿Recuerdas esa plática? Sí. Me está surgiendo ahorita porque, no lo sé, a lo mejor también otra derivación que yo creo que el origen de un bullying o de un abuso viene como, ahora sí que como caso concreto, ¿no? Cada quien tiene su historia y Así es. Entonces, otra opción puede ser que pues venga de una familia de abuso, ¿no? Y la forma en la que se va a repetir es o está siendo abusado o tú estás abusando de alguien, ¿no? En 1000 aspectos, no solo, a veces la palabra abuso nos lleva con este contexto sexual, ¿no? Pero o físico, agresivo, ¿no? sí. Agresivo, exacto. Pero el abuso puede surgir de 1000 maneras, ¿no? Sí. 1000 maneras, desde el niño de que hazme las tareas todo el tiempo, sí, o sea, no sé, puede surgir de tantas formas y no son conscientes de ello. Ahora, también el bullying para mí tiene que ver con una falta de límites. Porque la víctima no está poniendo límites a la otra persona, ¿no? Y entonces también puede venir de que en mi casa o hay un padre ausente o no me enseñaron los límites. O no tengo la enseñaron. capacidad para hacerlo, por ejemplo. Me acordé Si no la ahorita- tengo es porque hay un padre ausente o mi papá no me enseñó a poner límites. Me acordé, por ejemplo, ahorita tengo una conocida que tiene un hijo que es autista con nivel 3, o sea, requiere gran cantidad de apoyo. Él hizo un homeschooling, iba a las escuelas, ella cambió de escuelas muchísimo tiempo por el tema del bullying, porque no lo integraban, porque se burlaban de sus estereotipias, que como aleteo, cosas así. Por muchos motivos le hacían bullying. Entonces terminó hasta la secundaria, entre que iba a escuelas, luego homeschooling, etc. La mamá es maestra de primaria. Entonces, mientras ella pudo, pues en la primaria estuvo cerca de él, después ya no podía. Lo llevó a clases de algo en una iglesia y ahí parecía que se estaba integrando y después el niño llegaba feliz y ella decía, wow, después de tantos años logré que se integrara en un entorno social sano donde no se burlan y demás. Y en alguna ocasión llega la mamá sin que ellos sepan que es la mamá de este chico, y empieza a escuchar todo lo que dicen de su hijo. Y dice, wow, han estado todo este tiempo burlándose de mi hijo y él está feliz porque cree que son sus amigos y que están conviviendo, pero se están burlando de mi hijo. Lo saca, lo retira de ese lugar, lo lleva ahora sí a la preparatoria a modo presencial y lo mismo. Todo el tiempo se están burlando de él. Ella todo este tiempo ha tratado de darle recursos para que se yo pueda creo que defender. este tiempo evadió la situación porque lo sacó. Si le hubiera dado recursos, el niño, o sea, la situación no va a cambiar. Yo tengo que Claro. engrandecer a mi hijo para que pueda con Exacto. esto. Porque es una sociedad que no está preparada para esto. Por eso te mencionaba que a veces que no tienen recursos, porque él, Y no me refiero a dinero, o sea, los recursos no, emocionales, la sí, fuerza, neurológica- la seguridad, la valentía. Neurológicamente su cerebro funciona de tal manera. Ella lo lleva a terapia, trata de darle miles de recursos, tiene otros 3 hijos y los 3 hijos jamás han tenido un tema. Y no porque digo, ay, tienen que ser igual que él, sino que ha intentado diversos modos. Ha logrado con los otros 3, pero él neurológicamente no tiene las capacidades que tienen los demás para poderse defender, porque su cerebro tiene otra Está limitado. realidad, otro Sí, espectro. pero yo creo, o sea, digo, habría que ver, pero vaya, yo no creo que se solucione sacando a la persona del conflicto y ya lo saqué de una escuela, o sea, en todo lo común ha sido evadir un conflicto y no ver cómo lo afronto ante las limitaciones que tiene mi hijo. Bueno, eso quiero pensar. No le dio los recursos de inmediato, los fue Pues sí, aprendiendo a porque través de no los lo años. sabía, si Por no, eso antes lo lo hubiera fue hecho. sacando y lo cambiaba y demás, ¿no? Llegó un punto en donde cuando ya dijo tiene que ir a escuela de modo presencial y lo intentó y lo llevó y él parecía estar completamente feliz, completamente todo, pero la realidad que ella estaba viendo, como toda la realidad que vemos, era otra. O
sea, el bullying persistía. Sí, sí, Y para sí, él sí. estaba bien también, porque por fin lo estaban aceptando. Se burlaban de él, pero lo estaban aceptando y él no sabe que se están burlando de él. Las personas autistas son demasiado Bendito que le literales. cuenta se da, ¿no? Ujú. Las personas autistas son demasiado literales. ¿Ya se balconeó o qué? Son demasiado literales y entonces no entienden a veces ¿cómo se llaman estos? Albures Los mensajes o bromas, subliminales, ese esas tipo de cosas, sí. Y me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta persona que sacó a su hijo, a lo mejor dice Cristi, sí, no, es que hay que dejarlo en la esfera. ¿Hasta dónde, no? Porque a lo mejor el niño, entre que no entiende y entre que es feliz y está a gusto, podría seguir así. Y llegar a un punto en el que a lo mejor o los otros chicos agarran un poco más de conciencia y madurez y lo integran, que yo creo que desde casa hay que enseñarle a los hijos, oye, ¿tienes un compañero así? La forma en la que tienes que comportarte con él es, ofrécele tu ayuda, sé un amigo, o sea, si a lo mejor no te tiene que caer bien, son todos, nadie, o sea, la sociedad se tiene que desarrollar como sociedad, pero eso no tiene nada que ver con los límites, con las conductas, con la cortesía, ¿no? Y creo que el punto a lo que voy es, ¿hasta dónde? ¿Qué tal si estos niños empiezan a escalar este acoso? Ya no A pasa violencia física. de A él ejercieron violencia física, o sea, que pegan, lo le metían causan- a botes de basura, Sí, ya muchas no. cosas en donde dime no. tú ¿Y la como escuela mamá, qué hizo? o sea, hay múltiples cosas. No sé, no te puedo contar de paso a paso qué vivió. Sí me ha platicado muchas cosas, pero todo ha sido a los extremos. Cuando ella decidía sacarlo era porque de plano ya no Ya puedo. estaba No muy- puedo ni con la escuela, no puedo ni con los niños, no puedo con nada. Me lo tengo que llevar para protegerlo y Es que que siga muchas, con vida. vamos a hablar un poco de qué manera recae la institución en caso de no hacer caso omiso. Exacto, porque, o sea, sabemos que hay muchos papás que niegan, mi hijo Tú no tienes bulea, hermana. ¿no? Mi hijo no hace eso. Hay gente que lo niega, hay gente que lo minimiza, ¿no? Pero al final hay una institución que tiene que salir al frente con Vamos esto. a hablar de eso, ¿no? Porque creo que es importante, reconocer cuál es la violencia, cómo pueden identificar estas distintas vertientes en violencia o áreas de violencia, esa es una, y dos, pues pues sí, atacarlo, ¿no? O cómo Es que además influir. aquí versa un tema de derechos humanos. totalmente. Entonces, aquí es donde compete el área y el tema legal, porque no nada más es de que me aguanto, no me aguanto, me dijo, no me dijo. Hay algo que se tiene que respetar. No, es y bueno, una vida. hablando de niños, el superior interés del menor y Exacto. todas todos estamos Exacto. obligados, todos, instituciones, adultos, profesores, todos, a velar por el interés superior del menor, ¿no? En este caso, me gustaría entrar un poco a lo jurídico para, digo, sin caer en una asesoría jurídica, esto no es con fines Sí. simplemente informativos. En México, las escuelas públicas y privadas de educación básica siguen protocolos emitidos por la SEP. Para prevenir, atender el acoso, que le llamamos bullying. Este protocolo se fortalecieron con el acuerdo 1412 del 23, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y de forma general voy a dar los puntos en los que se basa este protocolo. El primero sería la detección o identificación del caso. El caso puede ser detectado por maestros, directivos, padres de familia, compañeros, cualquier persona que esté en el entorno Escolar. escolar o de los menores, ¿no? En este caso, de las personas que están siendo violentadas. ¿Qué se considera como una señal? Agresiones físicas, burlas constantes, aislamientos, amenazas, lesiones. difusión de fotos o videos, ¿no? Ciberacoso, cambios emocionales o de conducta en alguno de los Discriminación. Exacto. El segundo paso sería el reporte inmediato de la persona adulta o de la persona que pueda lograr visualizar este tipo de conductas, ¿no? El reporte formal. Exacto. Levantar un reporte o un acta interna, informar a dirección y activar formalmente el protocolo que la SEP ya tiene destinado para ese tipo de casos. ¿Quieres mencionar algo, Jenny? Protocolo anti-bullying. En muchos estados existe un formato de detección o una bitácora de incidentes, pero en general pues son parte del protocolo. El tercer punto es medidas urgentes de protección. La prioridad es proteger a la víctima, entonces es separar el agresor y a la víctima, evitar represalias, aumentar supervisión y avisar a padres y tutores. Si hay lesiones graves o delitos, la escuela debe dar aviso a autoridades competentes, DIF, Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, Fiscalía, o a quien deba de hacerlo, ¿no? En forma jerárquica.
Como cuarto paso, la investigación interna de las autoridades de la escuela, ¿no? La escuela tiene que realizar entrevistas a la víctima, al presunto agresor, a los testigos, a los docentes, es decir, hacer toda su investigación y recabar todas las pruebas pertinentes. Exacto. Como el quinto paso es la determinación y el plan de intervención. Si se confirma que hay el acoso, se implementan medidas disciplinarias, se da acompañamiento psicológico a ambas partes. Se establece una estrategia de convivencia en donde ambas, tanto el agresor como la víctima, estén salvaguardados. Y hay un seguimiento continuo por parte de padres, de la escuela y de las autoridades. Como sexto, pues es el seguimiento. La escuela tiene la obligación de monitorear que el caso cese, revisar el estado emocional de la víctima y vigilar reincidencias. Todo el tiempo tiene que estar vigilando que no haya reincidencias, ¿no? Entonces, básicamente estos serían los puntos del protocolo inmediatos a seguir. Me gustaría añadir, en uno de los últimos pasos del protocolo se dice que hay que hacer la separación física y también que las autoridades escolares van a dar seguimiento totalmente. Y esto quiero expresar que sí hay instituciones gubernamentales, más bien todas las instituciones gubernamentales están trabajando a la par o deberían trabajar a la par con las instituciones públicas y privadas de sector escolar. ¿Esto en qué sentido? Cuando sucede un tema de acoso, de bullying, si ustedes van a sector salud, que es el IMSS, o alguna fiscalía de su localidad, ellos tienen la obligación de brindarle servicio psicológico, aunque no, de emergencia, cuando es un tema así. Y posteriormente los mandan a subdelegaciones o delegaciones de atención psicológica o psiquiátrica, en donde ahí les van a dar un seguimiento. Si requieren incluso estudios médicos, neurológicos, cualquiera que sea, van a tener un seguimiento y un acompañamiento, porque este protocolo exige que todas las autoridades sean parte de este tipo de acontecimientos. Claro. Entonces, queríamos justo abordar un poco desde el enfoque jurídico para cuáles son los primeros pasos a realizar respecto a este tipo de circunstancias. Sin embargo, seguimos rescatando mucho el tema del por qué pasa, ¿no? El fondo, desde lo sistémico. Desde lo sistémico, desde lo psicológico, desde los patrones, o sea, hay que observar, ¿no? Exacto, esto que estás diciendo es bien importante. Si alguno de tus hijos está pasando por alguna situación de bullying, no lo escondas. Hay que mirarlo. Porque lo que no se mira, se repite. Y lo que se hace consciente se transforma. Entonces, y que vean con mucho más empatía a sus hijos, que los vean como hijos, no que solo esto suceda cuando es un tema en la infancia, sino también en la adolescencia. Siguen siendo sus hijos y siguen siendo tal vez niños, porque sucede mucho, ¿no? El bullying creo que sucede un poco más o es más hablado en la adolescencia. Y entonces ahí ya los papás a veces les queremos exigir como otro tipo de cuestiones o queremos pensar que es propio de la adolescencia, que son actitudes propias de un tema hormonal o cosas así. Y no, muchas veces viene desde muy abajo, pero lo traen o lo traemos arrastrando hasta la adultez. Entonces, que veas a tu hijo, aunque tenga 20 y tantos años, como en el caso del que les platico. Sí, es un motivo en el que el niño también puede ser esa necesidad de que lo miren, ¿no? también, sí, claro. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, si tu hijo ya está siendo víctima o está siendo el victimario en una conducta así como el bullying, pues observar, ¿no? Observar y ser súper honestos para poder llevar este trabajo. Y buscar ayuda. Yo creo que este es un caso de emergencia en donde sí hay personas que necesitan atención urgente, pero considero que la más importante es los papás. Son los papás los que tienen que buscar esta atención, ¿no? Para que puedan saber. Y aquí en Mediación del herramientas Alma podemos darles todo en conjunto. Sí, claro, porque se trata de, o sea, como papás, de educar a nuestros hijos para que no hagan daño
Y también que si Incluso les a reeducarnos nosotros mismos. claro. ¿Sabes? Desaprender muchas cosas, porque si el niño ya lo está haciendo es por algo. Sí, y algo ¿No? tenemos que cambiar Exacto. nosotros. Y es también que reeducarte sí. desde tu nueva familia. Y no también desde- que si están siendo dañados, o sea, hay que educarlos para que no permitan ser Exacto. dañados, ¿no? Sí. Y que el conflicto, como lo hemos dicho aquí en Mediación del Alma, el bullying es un conflicto. Exacto. ¿No? Y que eso Y de el ahí no conflicto es un escale. mensajero. Exacto. Que de ahí eso no escale a cosas más Extremas. trágicas y sin embargo que se vuelva un factor de crear resiliencia para la vida, ¿no? Sí, que sea como debería ser la salud en general, preventivo y no correctivo. Así es. Muy bien. Porque sanar También es También hacer es justicia.